Muchísimas gracias. Listo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a retomar nuestras actividades del día de hoy en este seminario respecto de los derechos políticos de las personas sujetas a procesos penales sin sentencia. Y bueno, el día de hoy pues ya habíamos abordado lo que era la vulnerabilidad que implicaba como concepto, vimos estos niveles de análisis, vimos los elementos que pues se implica la vulnerabilidad, aterrizamos ya en grupos en específico a quién se entiende como vulnerables, hicimos un pequeño análisis respecto de si los grupos penitenciarios podían considerarse como un grupo vulnerable. Entre todos, pues bueno, determinamos que sí, efectivamente existía vulnerabilidad en la población penitenciaria. Y pues bueno, también observamos quiénes podrían considerarse como grupos vulnerables. El día de hoy pues ya vamos a aterrizar ya en un plano más jurídico, veremos algunos criterios internacionales sobre el voto ya en específico de las personas. También veremos lo que ha señalado la Sala Superior al respecto, la famosísima sentencia del año 2008, un JDC, lo que implicó esta decisión de la prueba piloto por parte del INE. Vamos a examinar esta prueba piloto, cómo fue que se dio y pues bueno, ya tendremos algunas consideraciones finales. Esto es lo que veremos el día de hoy, ¿no? Así es como estamos y así es como continuaremos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer un comentario antes de iniciar? Siéntanse de nueva cuenta en confianza. Este es su seminario, este es su aula virtual. En cualquier momento que ustedes quieran levantar la mano, abrir su micrófono o participar mediante la caja de comentarios, pues bueno, yo voy a estar muy atento a que pues ustedes puedan participar. Les agradezco mucho puedan tener sus cámaras prendidas, de ser el caso, que ustedes requieran pues tomar atención a otro, les recuerdo que pues bueno, pueden apagar momentáneamente su cámara y pues los vemos inmediatamente puedan desahogar su actividad. Siendo así, pues bueno, vamos a compartir nuestra presentación. Me indican, por favor, si ya se ve. Perdón, tuve un problema con mi red. Ahí va. Ya se ve en mayor tamaño, ¿verdad? Ok. Sí, ya se ve en pantalla completa. Un segundito. Voy por mi vasito de agua. Y bueno, ustedes disculpen que tenga atrás muñequitos, pero los hombres no dejamos de ser niños, siempre tenemos muñecos. Y bueno, ahora sí nos quedamos en esto. No nos vamos a detener mucho en esta parte del fundamento clásico de la pena, porque quiero llegar a analizar qué implicó la prueba piloto, pero pues bueno, sí vamos a hablar un poquitito de esto, ¿no? La pena, pues, la sanción que tiene una persona infractora ha sido analizada desde diferentes perspectivas. Esto va desde un plano teórico hasta un plano práctico. ¿Qué implica la pena o cuáles son las consecuencias de la pena? La pena ha sido tradicionalmente estudiada como una sanción que puede ser de ligera a muy grave, ¿no? Y que pues dependiendo de lo grave o lo ligero, que tanto se afecte al tejido social, pues implica el tipo de castigo, ¿no? En algún momento se consideró que el castigo debía de ser pues ejemplar, ¿no? Y que incluso pues los procesos corpóreos, ¿no? No únicamente implicaban pues que las personas pues se vieran restringidas en su libertad, sino que también las personas pues bueno, fueran sometidas físicamente a castigos para, pues bueno, el cobrar, digamos, ¿no? Aquella sanción que pues habían cometido hacia la sociedad.
Sin embargo, pues bueno, en la evolución de las sociedades, pues estos castigos corpóreos se fueron de alguna forma eliminando, ¿no? Aunque pues siempre han estado presentes, ¿no? Recordemos en esto de lo corpóreo, ¿no? Esta cuestión del código de Hammurabi, ¿no? O otro tipo de sanciones, ¿no? Donde si usted roba se le corta la mano, ¿no? Y fíjense, todavía hasta hace no mucho, ¿no? El Bronco decía eso, ¿no? En mi caso, quien no, corto, ¿no? Le corto la mano. Pues bueno, se ha ido abandonando, se han ido abandonando, sin embargo, pues bueno, se sabe que en los penales pues sigue habiendo castigos físicos o cierto tipo de tratos inhumanos, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos tenido una evolución, ¿no? Aquí, miren, yo les pongo un cuadrito de cierto, de autores como Hobbes, Pufendorf, los cuales, pues bueno, hablaban de este castigo, ¿no? Sobre, pues, que tenía que ver con el rompimiento de el tejido social, con el afectar el orden establecido, ¿no? Con la necesidad del castigo para que nadie más rompiera el orden que se buscaba establecer, o la otra, ¿no? Frente a la transgresión o aquellos que no comprenden, pues poder restablecer el orden por cualquier medio, ¿no? Como les decía, pues esto se ha ido olvidando, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en algunos casos como Rousseau, pues él no parte, ¿no? De una teoría, ¿no? Del contrato social que se base en la fuerza, sino que más bien él va a entender la política de otra forma, ¿no? Y entenderá que los individuos, más que por miedo o por sometimiento a otros, pues bueno, tienen otras formas de hacer política. Incluso en algún momento el Rousseau o la forma del contrato rousseauiano en algún momento se emparenta con el Marx joven, ¿no? A los cuales pues consideran que la política es una forma de asociación que no propiamente tiene que ver con el sometimiento, entonces no es necesario el uso de la fuerza, sino que existen otros medios de poder contener conductas negativas, ¿no? Y bueno, a lo que quiero llegar pues con estas ideas es que la pena la hemos visto de diferentes formas o se ha analizado de diferentes formas y pues nosotros hemos establecido, ¿no? Con el tiempo otras formas de percibir estas conductas y también pues sancionarlas. En la actualidad hablamos muchísimo de la reinserción social, del cumplimiento que debe de tener la prisión en los individuos, no como escuelas en las cuales las personas entran bajo un tipo de delito y se hacen profesionales en otros. Sin embargo, pues bueno, vemos que esta función de la readaptación social, de la reinserción, porque ya no es tanto de readaptarlo, ¿no? Sino de reinsertar a las personas, ¿no? Pocas veces, pues sin embargo, se cumple, ¿no? Digo, aquí hay una diferencia muy grande entre la forma en la que, pues bueno, se ha pensado la pena, se piensa que debe de funcionar la pena y cómo se está llevando en la realidad, ¿no? Ahora bien, fíjense, esto es muy interesante y no es menor, ¿no? Porque, por ejemplo, ha habido casos como de la Mara Salvatrucha, ¿no? En El Salvador, donde, por ejemplo, ¿no? El gobierno en algún momento tuvo políticas hacia este tipo de personas en las cuales se les llamó, por ejemplo, de mano dura. Y la mano dura lo que hizo fue, pues, hacer que las cárceles estuvieran dentro de esto, bueno, que estuvieran llenas de personas que pertenecían tanto a la Mara como a grupos como que es el barrio, se me fue su nombre, ¿no? 18, sí, 18. Y bueno, entonces lo que sucede es que los penales fueron tomados por estos grupos y en lugar de limitar la violencia, lo que se hizo fue que se generara más violencia en los penales, ¿no? Posteriormente ya hubo otro tipo de políticas públicas hacia los grupos penitenciarios, como fue el de mano extendida, el otorgarles a estas personas la posibilidad de reinsertarse mediante oficios o trabajos que podían desempeñar y que les permitían bajo estos códigos que ellos tenían, no dejar a la Mara, pero ¿no? Cumplir con otras funciones sociales, ¿no? Incluso, pues bueno, saben que hay varios documentales de estas políticas públicas
qué impacto tuvieron y pues bueno, cómo, si funcionaron o no funcionaron. La idea aquí, lo único que quiero retomar es que pues estas políticas, ¿no?, de reinserción social son muy importantes porque nos hemos percatado con el tiempo que en lugar de excluirlos, es mejor que las personas tomen posesión o conciencia de su estado en el cual, ¿no?, la falta que cometieron y de alguna forma puedan transformar esa realidad que los hizo delinquir. Esto no es menor porque vamos a ver un caso, del caso Hearst en Inglaterra, donde pues la persona que pues promueve estos juicios, ¿no? Era pues una persona que había cometido diferentes delitos, ¿no? Incluso algunos muy graves, pero es a través de su, pues llamémoslo así, cierto activismo, ¿no?, que va a tomar, que pues bueno, repercute en la posibilidad de que pues las personas puedan votar en prisión. La importancia, ¿cuál sería? Que las personas en prisión puedan opinar de ciertos asuntos que les afectan. Eso me parece muy interesante y fue algo de los argumentos que esta persona presentó. Bueno, vamos a seguir avanzando. Así, pues bueno, nos damos cuenta que el derecho al voto no es menor en estas poblaciones penitenciarias, porque como señalábamos en la clase pasada, las personas en sí mismas ya están recibiendo una sanción que es la pérdida de la libertad. Y con ello, pues bueno, la afectación en otro tipo de derechos a los cuales, pues bueno, pues se les afecta directa o indirectamente por la situación en la cual se encuentran. Sin embargo, se debe de justificar porque estos derechos pueden limitarse o definitivamente, pues bueno, coartarse. Eso es lo relevante. En el caso del voto, pues durante muchísimo tiempo no existió un argumento respecto de por qué a las personas en prisión debía limitarse este derecho. Es decir, no había un razonamiento, simplemente se consideraba, bueno, es una persona que cometió un delito, desde un robo hasta homicidio, fraude, etc., cualquier robo, y pues en consecuencia, ¿no?, la pérdida de libertad le lleva a perder todos los derechos, incluidos los derechos políticos, pero no existía argumento real por parte de pues, los legisladores o el Poder Judicial de muchos estados para considerar por qué se limitaban esos derechos políticos o otros derechos, ¿no? Fue un razonamiento muchísimo más reciente el que llevó a que los estados, bueno, tuvieran que tomar en consideración cuáles derechos se limitaban y por qué se limitaban esos derechos. Dentro de estos, pues como hemos apuntado, se encuentra el derecho al voto, ¿no? Así, pues bueno, tenemos en esta diapositiva, dice, el tema del derecho al voto de las personas que se encuentran procesadas o cumplimentan una sentencia privativa de la libertad en los últimos años ha generado diversas deliberaciones sobre la racionalidad y proporcionalidad de la restricción que impide ejercer ese derecho. Es hasta realmente muy reciente que se ha puesto en tela de juicio. Es, bueno, sí se los estamos limitando, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pueden o por qué no pueden votar? La Corte Europea ha sido la instancia jurisdiccional que ha establecido los criterios más progresistas en la materia, ya que ha posicionado la libertad de expresión de las personas en materia a través del voto como un elemento condicionante de la democracia. Y esto es, las personas, cualquiera que sea, pueden participar en la deliberación pública. Claro, que estén en prisión, les reitero, es la pena que están sufriendo, ¿no? Porque, pues bueno, afectaron al tejido social, afectaron a la sociedad, pero realmente hay que limitar todos los derechos. ¿Es justificado? Aquí como lo dicen, ¿cuál es la racionalidad? ¿Cuál es el argumento detrás de limitar estos derechos? Y sobre todo, ¿es proporcional? Antes de seguir avanzando, les quiero comentar una experiencia personal. La primera vez que alguien me comentó a mí el voto de las personas en prisión, la verdad es que yo desconocía el tema y lo primero que opiné es que me parecía muy riesgoso en el caso mexicano, ¿no? Pues bajo las condiciones que nosotros tenemos de violencia, ¿no? Que nos aqueja día a día y que incluso ya es una violencia ya no de tipo menor, ¿no? Sino a un grado, ¿no?, muchísimo más elevado, delincuencia organizada además, pues es complicadísimo hablar de derechos políticos
de las personas en prisión, y por eso a mí me saltó muchísimo y consideré que, pues bueno, era muy complicado y que, pues la verdad, pues a mí se me hacía inadecuado, ¿no? Que estas personas pudieran votar. Lo cierto es que, pues, hablé desde el desconocimiento al estudiar el tema, pues me percaté que, bueno, existía una progresividad, no de apenas, sino ya a lo mejor de unos varios pasos adelante de algunos países que establecían por qué se limitaba o por qué no se limitaba. Y las argumentaciones que encontré fueron muy interesantes, por ejemplo, en sentencias como en Sudáfrica, en Canadá, en Inglaterra, y pues eso hizo que cambiara mucho mi perspectiva, lo que yo consideraba de por qué las personas podían o no podían votar, ¿no? Estando en prisión. Ahora yo quisiera hacerles la misma pregunta a ustedes. ¿Consideran que las personas en prisión pueden o no deben votar? Y digo, aquí ya no estoy hablando solo de las personas con o sin sentencia, ya estoy hablando de toda la población. A ver, Sujei, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues yo en lo personal considero que sí debería ser parte del ejercicio democrático, porque, bueno, esto ya lo había mencionado en alguna otra ocasión, en otro módulo. Hoy en día se dice que los derechos político-electorales son derechos humanos. Entonces, hay que recordar que las personas que están en prisión deben gozar también de derechos humanos. La única digamos, el único derecho que se le suspende, como bien dijo, es el de la libertad, pero pues eso ya va a ir acorde al delito que hayan cometido, ¿no? Se va a escuchar un poco como discriminatorio, pero de mi parte, yo a las únicas personas que no les permitiría votar en prisión sería a personas que tuvieran una sentencia un poco alta de acuerdo a su edad y de acuerdo al delito. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que la sentencia no y le dan 2 años de prisión, 3, 4, 5, que relativamente es corto y que podría ser también una persona joven y que sabemos que va a salir a reintegrarse a la sociedad, pues sí estaría muy bien que participaran. ¿Por qué? Porque al momento de salir de prisión se identificaría con el gobierno, se identificaría con las instituciones y se les sería un poco más fácil readaptarse al sistema, a la sociedad. Como ya también lo habíamos mencionado, a veces es difícil para las personas que están en prisión porque hay quienes son inocentes y lo están, hay quienes igual y por sus circunstancias, por cuestiones un poco ajenas a nosotros, es decir, pues no sabemos qué es lo que los llevó a cometer los delitos, ¿no? A lo mejor en algún momento de necesidad, no lo justifico, pero sí pasa, e igual llegan con el prejuicio y se mantienen con el prejuicio de toda la sociedad en general y les es más difícil. Entonces yo creo que si se les permitiera el voto sería un poco factible esta reinserción de la que tanto se habla y de que muy pocas veces realmente se goza. Ahorita se me olvidó la otra idea, pero ahorita que la recuerden la puedo volver a comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Sujei. Muy interesante lo que mencionas. Definitivamente, lo vamos a ver más adelante. Es importante que los estados clarifiquen también qué delitos y por qué motivos, cuáles son los razonamientos. Muy interesante, adelantaste y un poquito, muy interesante tu participación. Por favor, te voy a pedir que bajes tu manita, Sujei, de participación para que, ajá, exacto, para que tengamos el orden de las manitas de acuerdo a cómo se levantaron. Por favor, Jorge David. Buenas tardes, profesor. Mire, en estas elecciones que pasaron, creo que parte de la transición democrática, desde mi manera de ver, es que las personas en prisión puedan votar, ¿no? Recordemos que tuvimos más de casi unas 900 personas registradas en prisión. Bueno, entonces es, es un derecho que puedan votar, pero aparte les devuelve su humanidad. De acuerdo al consejero presidente de la junta local donde yo estaba, nos decía las caras de satisfacción de esas personas que podían ver sus credenciales y que estaban felices por ir a votar, ¿no? En esos minutos en los que ellos van a votar, quitando el delito que hayan hecho, que por algo están ahí, ¿no? Les devuelves tantita humanidad y creo que es importante, ¿no? Es una celebración democrática que se haya hecho este programa piloto y que
espero yo de manera personal que en el 2024 dé un boom muy importante, la verdad. ¿Es cuánto? Sí, muy cierto, David. Hay unas fotos del informe que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es sorprendente, ¿no? Ver urnas en en una prisión, ¿no? Mexicana y ver a la gente participando. Es una experiencia muy novedosa. Supongo que fue, como señalas, gratificante para para las que y los que participaron. Por favor, Luis Eduardo, adelante. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todas y a todos. Y pues bueno, es un tema muy interesante y controversial hasta cierto punto. Ahora sí que tal vez me saldré de lo políticamente correcto si estamos hablando, bueno, de que nuestro propósito aquí es abordar temas de inclusión. Digo, en el transcurso de la clase, pues también estoy muy abierto a a escuchar las posturas y tal vez pues generar un razonamiento más apropiado. Sin embargo, de inicio creo que las personas que cuentan con una sentencia no deberían votar. Digo, los que todavía no tengan sentencia, sí, bajo el principio de presunción de inocencia, pero los que ya tengan una sentencia, creo que no, porque entiendo la cuestión de que los derechos político-electorales también entran en el carácter de derechos humanos, pero también siento que si damos una interpretación más literal al texto constitucional, también se señalan más que como derechos humanos, como derechos y obligaciones de la ciudadanía. En los artículos 35 y 36 son derechos de la ciudadanía. Entonces, si las personas que ya están cumpliendo una sentencia ya no se colocan en estos, digamos, características de ser personas que cuentan con un modo honesto de vivir, aparte de su cumplimiento de la edad, pues creo que de alguna forma ya perdieron esa calidad también de poder participar y que incluso siendo muy mal pensado podría prestarse a cuestiones clientelares, ¿no? El hecho de que tantas personas en los centros penitenciarios pudieran verse atraídos por una propuesta política de pronto sería pues a lo mejor riesgoso. Y digo, esto yo lo estoy mencionando haciendo una suposición de que todas las personas que están computando una pena, pues realmente la merecían. Sin embargo, es la parte triste, que sabemos que hay muchas personas inocentes sentenciadas y pues es donde se vuelve más problemático este asunto. Es cuanto. De la sala superior respecto a las personas hostiles, y pues la sala superior se inclina con un argumento parecido al que tú señalas, al que tú apuntas, ¿no? Ellos se van a inclinar hacia la presunción de la inocencia, y pues bueno, las personas a las cuales se les va a otorgar la posibilidad de votar será justamente aquellos no sentenciados, ¿no? Entonces la prueba piloto fue pues justamente estableciendo esta distinción, la presunción de inocencia, y aquellos que tienen sentencia, pues bueno, no pueden participar, ¿no? Muy interesante, tenemos las participaciones de Juan Ignacio, Antonio, Sujei, nada más por esa última idea que se perdió, me parece, y le damos continuar a nuestra sesión para poder abordar lo que tenemos. Por favor, Juan Ignacio. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo estoy en favor de que voten las personas que están privadas de su libertad, pero también entiendo que sería razonable establecer ciertas distinciones al respecto, sobre todo de personas que están sentenciadas, aunque sí creo que la manera de construir esta restricción debe ser muy cuidadosa y minuciosa, derivado del sistema penal que tenemos en México, ¿no? Y de estas condiciones. Y me inclino por ello porque también entiendo que el legislador, al construir estos derechos político-electorales desde la perspectiva de los derechos humanos, también les dotó de un gran contenido ético, ¿no? Que se entiende de alguna manera que quien transgrede estos estándares éticos a partir de la norma penal, pues no podría estar en cumplimiento cabal de este contenido de derechos político-electorales. Entonces creo que es lo que habría que construir, pero sí creo que hay que hacer una revisión minuciosa a todo el sistema de justicia en México.
Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Muy interesante tu participación por lo que apuntas, ¿no? Estos matices que se deben de tener. Antonio, por favor. Antonio Gracias, maestro. Buenas Vázquez. tardes. ¿Sí me escuchan? Ahorita sigues. Sí, te escuchamos fuerte y claro. Ok, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en las primeras sesiones tuvimos una clase sobre grupos vulnerables y también abarcamos el tema de las personas en prisión y si éstas tenían derecho al voto. En esa ocasión también participé y comenté sobre que independientemente de que si estaban bajo la modalidad o la medida cautelar de prisión preventiva o inclusive ya estaban recluidos en algún centro de reinserción social, deberían de tener derecho al voto por muchas cuestiones. Y ahorita ya viendo su tema y abarcando ciertos otros puntos, independientemente del voto, también es reconocer otros derechos humanos. Es de lo que se platicaba ayer, ¿no? Que también ellos tienen esta parte de la dignidad humana. Independientemente de reconocer el derecho al voto, también se le van a reconocer otros derechos humanos importantes, como el de acceso a la información. ¿Y por qué? Porque ellos, al ser partícipe de una actividad democrática para escoger o votar por candidatos, se les tiene que hacer llegar de la información de estos candidatos, ¿no? Sus propuestas, a qué puestos están participando, todo esto. Entonces, tengo entendido, o más bien la ley así lo marca, la ley penitenciaria, que dentro de los centros no pueden tener ellos acceso a la información reciente, sí tienen acceso a información, pero va siendo parcialmente dependiendo de las fechas. Entonces, reconociendo este derecho al voto, también se le puede reconocer el derecho a la información, pues les tienen que hacer de llegar de toda la información de los candidatos, etcétera, etcétera. Además, también como lo comentaba la compañera Sujei, se les daría una identidad. ¿Cuál es la identidad? Tener su credencial para votar. Sería otro reconocimiento, otro derecho humano que también está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aparte, la última, que es la más importante, es de la participación democrática, ¿no? Que pueden ser partícipes de un proceso electoral que se hace a nivel federal o puede ser local, pero igual están ya siendo participantes dentro de este proceso. Y además, pues esta es la finalidad, ¿no? De los centros de reinserción social, es la reinserción a la sociedad. Entonces, hacer ellos parte de este proceso sirve como una formación, tal vez no tiene mucho importancia, pero es una formación cívica que van a volver a tener y pues es la finalidad de esos centros, es la reinserción. Eso es cuanto, maestro. Muchísimas gracias, Antonio. Tocas varios puntos muy interesantes de pues los derechos, ¿no? Que se ven imbrincados con los derechos políticos, ¿no? Y sobre todo, pues nuestra credencial de elector, que no nada más es de elector, es una credencial que también nos otorga identidad y personalidad. Por favor, Sujei, ya para alusiones, ahorita continuamos ya más con Luis Fernando para poder terminar esta ronda de participaciones y poder desahogar el temario que tenemos, que es bastante. Bueno, yo nada más le quería dar réplica al compañero Luis. Yo antes también consideraba que no, las personas sentenciadas no deberían votar. Sin embargo, yo lo veo desde el punto de vista, si fuera definitivo, es decir, cometes un delito y definitivamente te quitan tu derecho, pues está bien, o sea, no habría como por qué reintegrarlos a este sistema o a este ejercicio democrático. Pero al momento de salir de prisión, automáticamente recuperan ese derecho. Entonces, no veo el por qué tendríamos que suspenderlo si al final de cuentas es algo que forma parte de esta reinserción, como lo mencionaba hace un momento. Ahora, el caso de el modo honesto de vivir, desde mi perspectiva, es algo subjetivo, porque si nos pregunta cada uno qué pensamos de lo que es el modo honesto de vivir, creo que todos vamos a diferenciar en algo y todos vamos a creer que el modo honesto de vivir es completamente diferente de acuerdo a nuestro entorno y a nuestras actividades. Y pues para terminar, no recuerdo exactamente cuál es el artículo que habla sobre la suspensión de los derechos político-electorales, pero es un artículo que no se ha modificado en más de 100 años. Entonces estamos hablando que en 100 años pues han pasado tantas cosas que sí sería importante revisar
y checar, porque se está saliendo como del principio de progresividad que encamina a los derechos humanos, precisamente. Gracias. Muchas gracias. Está bien bueno estas participaciones que están otorgando. La verdad es que me gustaría seguir escuchándolos. No seas malito, Juan Ignacio. Algo muy importante que participar. Dame chance, sí, el artículo 38. Dame chance para avanzar un poquito y colocar este debate ya hacia la recta final. Ya nada más, Luis, digo, algo que quieras apuntar, habías levantado la manita, no habías participado. A ver, venga, Luis. ¿Qué tal? Sí, nada más pues con puntualizar un poquito, ¿no? ¿Me escucho, profe? Sí, te escucho. Ok, no, pues yo también concuerdo con los compañeros, ¿no? La cuestión de que incluso es una de las perspectivas del nuevo sistema, separar las conductas de las personas, no criminalizar y dejar el estigma de lado, ¿no? Entonces, creo que independientemente de todo, siguen siendo ciudadanas y ciudadanos, independientemente de las conductas delictivas, y creo que también hace falta eso, ¿no? Ir garantizándoles ese derecho, y también por ahí leí que la democracia inclusiva precisamente es esa que da voz a todas las minorías, y en este caso pues son una minoría que, si bien es cierto cometieron un delito, pues también son estigmatizados, ¿no? Solo era eso, gracias. Muchísimas gracias. Luis Ignacio, prométeme que 30 segundos nos dices ya para no dejar esa manita arriba. Sí. Y ya acabamos, ¿vale? Esta ronda. Nada más así. Atsuhei. Yo creo que no te podemos perder de vista que, independientemente de que están sentenciados o no, el Estado tiene una obligación de reinsertar a las personas en prisión a la sociedad mediante diferentes diseños de políticas públicas. Y luego, por lo tanto, la otra parte, me parece que tenemos que entender muy bien que las personas en prisión preventiva no son un grupo vulnerable por estar en prisión o por estar privadas de su libertad, sino por la construcción y los estigmas que se construyen a partir de su condición y de esas características, como lo son a partir de la sociedad, el tener miedo a la seguridad jurídica, decir, voy a toparme con alguien que acaba de salir de prisión, va a dañar mi patrimonio, va a atentar contra mi vida, cosas así. Ese tipo de situaciones es lo que genera las condiciones de vulnerabilidad, y por eso hay que tener especial atención en cómo las vamos a reinsertar y cómo vamos a tener esos derechos. Y una disculpa, Alexander, la verdad es que normalmente este grupo se ha caracterizado por estar participando y ha sido muy difícil terminar los temarios de las presentaciones como tal. Sí, sin duda alguna, la verdad es que se agradece muchísimo el que ustedes participen, el que estén muy atentos a los temas. La verdad es que se agradece muchísimo que ustedes sean así. Enhorabuena por la calidad de este grupo, lo reconozco. Hace ya un tiempito que no tenía oportunidad de compartir aula virtual con personas como ustedes. Les agradezco mucho. Y bueno, para continuar nuestra sesión, y digo, poderles dar alguna información que sin duda alguna les va a ser de utilidad para este tema, pues bueno, vamos a abordar qué está sucediendo a nivel internacional, cuáles son estas experiencias, ¿no? Aquí yo señalo en esta lámina que ustedes ya tienen, dice, la Corte Europea ha sido muy enfática en señalar la omisión por parte de algunos estados, es decir, no todos los estados señalan o puntualizan lo que les había advertido, ¿no? El establecimiento de la suspensión al ejercicio de los derechos políticos no queda claro cuál es el objetivo que persigue, es decir, voy a limitar derechos político-electorales, sí, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos que hay detrás? ¿Cuáles vas a suspender? ¿Qué razonamientos hay detrás? ¿En todas las penas? ¿En todos los casos? Y pues bueno, eso es lo que ha determinado la Corte, el hecho de observar que los estados han sido omisos al justificar por qué la suspensión del ejercicio de derechos políticos y derechos político-electorales, ¿no? Así, esto ha sido necesario considerar cuál es la proporcionalidad, ¿no? Y sobre todo, pues si realmente se cumple algún objetivo que pues se acorde con el sentido democrático. Es decir, limitar a estas personas, digamos, le benefician algo a la democracia, o por el contrario, el no otorgarle derechos el otorgarle derechos será beneficioso para la democracia. Son preguntas interesantes que se ha hecho la Corte. La Corte Europea lo que ha considerado es que efectivamente para toda democracia, pues
cualquier grupo, vulnerable o no, en cualquier situación, es importante que participe de los asuntos públicos, porque de ahí puede participar en no solo en la deliberación, sino en la instrumentación de cierto tipo de políticas que ayuden a transformar aquello que los hace vulnerables o aquello que les afecta. Eso es sumamente importante. Y bueno, así las cosas, pues bueno, tenemos aquí ya algunos casos paradigmáticos. Este primer caso, yo voy a tratar de establecérselos en una cierta cronología. No es que algunos casos sean más relevantes que otros, y valdría mucho la pena que ustedes pudieran revisarlos en algún momento, o profundizar en algunos, para que, pues bueno, ustedes tomen en consideración cuáles son los argumentos y, pues bueno, las particularidades históricas de cada uno de estos casos. Miren, el primero que vamos a ver, les decía yo, es este caso August versus la Comisión Electoral. En esta sentencia, la Corte Constitucional de Sudáfrica argumentó que el sufragio universal, por definición, impone obligaciones positivas en los poderes legislativo y ejecutivo, y que, por lo tanto, la ley electoral debía ser interpretada de manera que hiciera efectivas las declaraciones, garantías y responsabilidades constitucionales pertinentes. Asimismo, la Corte reconoció que muchas democracias han limitado el derecho al voto de presos, pero puntualizó que estas limitaciones solo pueden ser impuestas con base en un argumento razonable. Constantemente vamos a encontrar en la actualidad, cuando se habla de suspensión de derechos, no solo de derechos políticos, los argumentos detrás de las limitaciones o el establecer cuál es el piso y cuál es el techo, los límites y los alcances. Vamos a encontrar que es necesaria la argumentación, argumentar por qué ese piso, por qué ese techo o por qué esa limitación. Eso es lo que estaba haciendo aquí la Corte Constitucional de Sudáfrica, considerar que el establecimiento de penas, bueno, era algo que se tenía que dar desde el legislativo, es decir, tenía que haber un razonamiento en el legislativo ante la imposición o limitación de algún derecho, y más aún de un derecho político. Aquí en este caso es muy interesante el observar cuál es el contexto de Sudáfrica. Nosotros recordamos que decíamos, ¿no? Hay unas reglas que incluso se llaman reglas Mandela respecto del trato de personas, el trato y prácticas en prisión. ¿Por qué estas reglas son muy importantes y por qué este caso es tan paradigmático? Porque le otorga el voto a cualquier persona estando en prisión, no importando su pena. Porque el contexto en el que se daban, bueno, el uso de la prisión en Sudáfrica también tenía que ver con un contexto político. De ahí que ellos consideran eliminar cualquier tipo de discriminación respecto del uso o del goce de los derechos, ¿no? Entonces, ahí va en este sentido esta sentencia. Romper estigmas discriminatorios a las personas, y en dado caso que exista alguna limitación, esto que señala aquí, importante que se señale un argumento razonable, ¿no? Que pues plantee por qué se está limitando ese, y sobre todo fíjense cómo cierra, ¿no? El interés público superior al del sufragio universal, ¿no? Entonces, esto es muy importante, considerar realmente la limitación de un derecho obedece a un interés público, o es mejor que participen, porque la intención de la democracia es que todos puedan participar de los temas públicos para transformarlos en la medida que les afecten. Esto es muy, muy importante. Le digo, este caso me parece muy interesante que pudieran ustedes estudiarlo con posterioridad. Aquí nada más nos vamos a quedar con una parte, ¿no? Y dice, bueno, finalmente la Corte Sudafricana concluyó pidiendo a la Comisión Electoral que hiciera los ajustes necesarios para permitir a todos los presos votar para cargos de elección popular desde su sitio de reclusión. Hasta la fecha, todos los presos sudafricanos, sin importar la causa de su encarcelamiento, se les respeta el derecho a votar. Entonces aquí tenemos este caso que es muy importante porque le otorga a toda la población penitenciaria esta posibilidad. Luego tenemos este caso que les mencionaba, este caso Hirst versus el Reino Unido,
Miren, aquí aprovecho para recomendarles esta serie de publicaciones que tiene el TPJF, la editorial del tribunal, y de la cual, pues bueno, es muy activa la participación de la Escuela Judicial Electoral. Esta colección en particular, bueno, se llama Sentencias de Cortes Extranjeras, Sentencias Relevantes de Cortes Extranjeras. El caso que tocó aquí, ese fue el número 15. La publicación es totalmente gratuita, ustedes la pueden consultar, están traducidas, bueno, vienen la sentencia original y la traducción, así como un comentario un estudio sobre la sentencia, ¿no? Entonces les recomiendo, está muy buena, es buenísima esta colección, en verdad, en verdad va a dejarles muchísimo, es para ahora sí que formarse muchísimo más. Si están interesados en criterios internacionales, esto los va a hacer muy sólidos. De la lectura de esta colección les va a dar mayor solidez. Y bueno, después del comercial, les platico quién era Hirst. Esta persona Hirst, si nosotros buscamos, incluso ahí me parece hay un video en YouTube, está en inglés, hay una entrevista a esta persona. Hirst era una persona que pues inició cometiendo delitos menores y con el tiempo pues fue en muchas entradas y salidas de prisión, pues fue haciendo que estos delitos pasaran de ser delitos menores a pues ya delitos mayores, e incluso en una ocasión atacó a una persona con un hacha, ¿no? Y eso pues bueno lo llevó a tener pues ya una pena muchísimo más prolongada en prisión. En una ocasión, estando bueno, ya en estas últimas, en esta última, ¿no? Donde ahora sí que pena, ¿no? Que estaba cumpliendo, un grupo, una organización no gubernamental se le acerca, y pues a esta organización no gubernamental la intención era que pues las personas darles cierta formación cívica, que conocieran sus derechos, que conocieran, ¿no? Pues cómo podía, ¿no? Reinsertarse o participar, incluso estando en prisión, de los asuntos públicos. Total que Hirst empieza a estudiar Derecho y empieza a conocer de criterios de la Corte Europea, de la Corte del Reino Unido y demás, ¿no? Y pues bueno, esta persona empieza a impugnar cantidad de cuestiones, ¿no? A veces se le daba la razón, a veces no se le daba la razón. Y adivinen que una de las cosas que impugna justamente es el derecho al voto, que estaba negado en el Reino Unido, ¿no? A la población penitenciaria, ¿no? Entonces, él, pues bueno, impugna esta situación y, pues bueno, se le da un fallo en contra, no se conforma y sigue la ruta procesal hasta que llega, pues, a la Corte Europea, ¿no? Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y entonces ahí, en el Tribunal Europeo, pues bueno, se da esta sentencia que se conoce como Hirst contra el Reino Unido, ¿no? Que es muy importante porque, pues bueno, va a tener razonamientos de este tribunal, de este máximo tribunal supra estatal, y que, pues bueno, nos va a explicar pues cuáles son sus razonamientos, ¿no? Fíjense, aquí les pongo, dice, el derecho al voto es uno de los pilares de la democracia contemporánea, por lo que cualquier limitación de su universalidad corre el riesgo de afectar la validez democrática de la legislatura y las leyes que esta promulga. Entonces, entrada, pues bueno, va a plantear cuál es el contexto de la democracia y cuál es la importancia del voto. La exclusión de cualquier grupo o categoría, aquí todavía no está hablando propiamente de las personas sin prisión, sino más bien hay plantear la exclusión dentro de este interés que tenemos en la democracia, debe estar en armonía con las finalidades del artículo 3 del protocolo número 1, esto es, pues se debe de argumentar por qué existe esta exclusión o estas limitaciones en cierto tipo de derechos. Dice, y bueno, ya después el fallo pues ya aterriza respecto de las personas encarceladas. Dice, las personas encarceladas continúan disfrutando de un modo general de todos los derechos fundamentales garantizados por el convenio, salvo el derecho a la libertad. En este caso se justifica la medida por la peligrosidad del delincuente y la seguridad de la sociedad, algo que pareciera un poco en el pensamiento clásico. Pero otros derechos, como el de no sufrir penas inhumanas o degradantes, el de respetar su vida familiar, a la libertad de expresión, a la libertad para practicar su religión,
el derecho o que respete su correspondencia, contraer matrimonio y otros semejantes, siguen teniendo plena vigencia según el Tribunal Europeo. De suerte que cualquier restricción de estos y otros derechos tiene que estar justificada. Entonces aquí estamos viendo si hay una limitación a la libertad y tal vez de otros derechos que están correlacionados a esta libertad. Sin embargo, otros derechos no pueden limitarse. Estos se mantienen. ¿Por qué? Porque existen derechos humanos que, como sabemos, son reconocidos por los estados, no son otorgados. Los derechos humanos los tenemos por el simple hecho de ser humanos. El Estado no nos los otorga. Recordemos que incluso esto es un cambio importante respecto de nuestra Constitución. Antes, como decía, de las garantías. Ahora, como dice, ¿no? Cambia, incluso el artículo primero señala esto, se reconocen. El Estado los reconoce porque el individuo ya los posee. Ahora, regresando a esta sentencia, aquí lo importante justamente es observar cómo, pues, estos otros derechos, ¿no? De la libertad de expresión, la libertad religiosa, ¿no? Incluso aquí lo señala, ¿no? Del matrimonio, pues bueno, estos siguen teniendo plena vigencia. De ahí que cuando se limite algún tipo de derecho, tenga que estar justificado. Y luego, aparte dice, tal justificación debe estar debidamente fundada en consideraciones sustantivas como las relativas a la seguridad o a la particular prevención del crimen y el desorden. Es decir, ¿en qué casos ahí se parece un poquito el argumento a lo que planteaba de cierta forma Sugey? Relativas a qué casos o por qué estamos considerando por qué cierto tipo de presos no podrán votar. Ahí sí, ¿qué es lo que se está asegurando o qué es lo que se está privilegiando para que, pues bueno, se pueda limitar respecto de cierto tipo de población penitenciaria? Entonces, de estos criterios que se establecen en el caso Hirst versus Reino Unido, pues después seguirán desarrollándose porque, como veremos, aparecerán otros casos en Europa en los cuales, pues bueno, el Tribunal Europeo también se tuvo que posicionar. Y bueno, a modo de conclusión, dice, el tribunal sostiene que si bien existe amplio margen de discrecionalidad, existe algo así como en el caso mexicano, que muchas veces la libertad de configuración, pues sí, los estados siguen siendo soberanos. Al margen de la discrecionalidad para el caso de la restricción del derecho al sufragio, los estados tienen que cumplir con una serie de principios como el fin legítimo y la proporción. Es decir, ¿vas a limitarlo? Sí. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué? ¿Serán todos tratados igual? ¿Alguien de seguridad estatal o del Estado, mejor dicho, jurídico del Reino Unido respecto del voto de los presos es general, automática? Un momentito, por favor, Pati, que tiene problemas de conexión. ¿Ya me ven? Sí, perdón, una Listo, disculpa. ya lo vemos.
Ok, muchísimas gracias. Vuelvo a poner mi presentación. Ok, bueno, entonces estábamos aquí que las limitaciones deben de tener, ¿no? O sea, se debe de, los estados deben establecer cuál es el fin que se está tutelando, cuál es la finalidad y también, pues bueno, la proporcionalidad y debe de haber una justificación, un argumento detrás. ¿Qué era lo que sucedía en el caso del Reino Unido? Que pues bueno, era general, automática e indiscriminada. Entonces, por lo tanto, pues bueno, rebasaba el margen de discrecionalidad aceptable y resultaba incompatible con el convenio, porque no existía esta argumentación. En términos generales, veremos que este criterio, pues bueno, se reiterará en otros casos. Pero aquí es muy importante establecer esto, ¿no? Que pues bueno, debe de haber una argumentación en la limitación y pues esta no puede ser indiscriminada, ¿no? O sea, no puede ser como la discrecionalidad de los estados no es absoluta en el caso europeo. Deben de establecerse cuál es el fin que se está persiguiendo, ¿no? Y sobre todo porque si no también lo que estaría causando también es un trato discriminatorio hacia estas personas que puede ser hasta cierto punto injustificado dependiendo del delito. Pero bueno, este caso es muy importante, les digo, ya está ahí en esa colección, aquellos que quieran profundizar muchísimo más, el análisis lo hace el magistrado, el otro magistrado de la sala regional especializada, Licerio Coello, y también es bastante interesante el estudiarlo. Bueno, continuamos, caso Soyler versus Turquía. Dice, la resolución de este caso vino a ampliar las consideraciones establecidas en el caso Hirsch versus Reino Unido, fijando parámetros de seguimiento que deben cumplirse por parte de los estados cuando se implementan restricciones en el ejercicio de derechos políticos, sin negar absolutamente el derecho a sufragar. Entre las diversas cuestiones que resolvió la Corte Europea, se encuentra que la comisión de un delito y la intencionalidad de cometerlo resultan inexplicables y irreconocibles para la jurisprudencia. Aquí este caso es interesante porque pues en él pues más bien existía ahí una cuestión de que estaban juzgando a una persona, ¿no? Que era un activista, ¿no? Y pues se consideraba que esta persona pues sí estaba dañando un cierto patrimonio, ¿no? Y entonces pues esta persona por el intento que estaba teniendo, ¿no? De atacar algo que era pues importante religiosamente, pues se le iba a sancionar, ¿no? Entonces pues ahí se hacía muchísimo más claro el hecho de que pues bueno, no le pueden limitar derechos políticos, sobre todo cuando no queda claro cuál es la sanción, ¿no? Si realmente hubo una afectación y sobre todo, pues cuáles fueron las vulneraciones que tuvo, ¿no? Hacia la sociedad, ¿no? Y pues bueno, ahí se mantuvo el criterio que se había establecido con anterioridad. Caso Mignone, se consideró inconstitucional un precepto que excluía del padrón electoral para votar a los detenidos por orden del juez competente mientras no recuperaran la libertad. El caso derivó en una ley del 2013 en el que se indicó que los procesados que se encontraban cumpliendo prisión preventiva tendrían derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebraran durante el lapso de su detención. Aquí es muy importante este caso Mignone porque se parece un tanto al caso mexicano y pues bueno, aquí se tuvo que establecer, bueno, más bien ya se había establecido con anterioridad pues una determinación, ¿no? Que los detenidos no podían, ¿no? Tal cosa. Pero pues bueno, ahí se impugnó y pues se llegó a esta posibilidad de que las personas sin sentencia pues pudieran participar en los actos electivos, ¿no? Caso McHugh versus Reino Unido, se determinó la violación de derecho a votar de una población y pues bueno, estos de forma automática que se estableció que pues bueno, no puede ser de forma automática, debe de existir un razonamiento anterior. Caso Sauvé versus Canadá, aquí lo mismo, no se justificaba la limitación del sufragio y por lo tanto la Corte de Canadá pues declaró inconstitucional. Debía de señalarse cuáles eran los motivos, los fundamentos detrás de esta limitación. Tenemos el caso Freud versus Austria, esto es una cadena perpetua por asesinato, dice, las leyes sobre suspensión de derechos políticos, pese a penas graves, es contraria a los derechos y doctrina, por lo que la privación o suspensión de derechos
debe ser conforme al caso concreto, no, y no una norma general. Entonces aquí vean cómo también estamos planteando la idea de proporcionalidad. Algunos estados han establecido quiénes, por el tipo de pena, por el tipo de delito, van a ser los que no puedan participar o no puedan votar. En otros casos, de considerar que las penas son menos gravosas, pueden participar, ¿no? Entonces aquí se aclara, pues bueno, si hay limitación al derecho, pero porque estoy considerando que es grave el delito y que, pues bueno, ahí sí está afectando, ¿no?, al bien social, y pues se argumentó por qué esos delitos graves, o por qué en el caso de las personas, mejor dicho, que cometían estos delitos graves, no podían participar y sí tenían una suspensión a sus derechos político-electorales. Escópola, bueno, tenemos estos otros casos, Escópola, Italia, ¿no? Lo mismo, no distinguir cuáles delitos, ¿no?, sí llevan la suspensión y cuáles otros no, ¿no? Aquí tenemos otro, Murat versus Turquía, este también, pues bueno, era por arrojar una pintura, ¿no?, a una estatua del fundador de la República de Turquía, y pues bueno, ahí se consideró que era desproporcional. Pero fíjense, aquí en el caso de Turquía vemos, ¿no?, como en algunos estados incluso cuestiones religiosas tienen un peso pues mayor, y pues bueno, ahí las penas incluso en estos aspectos pueden ser a los ojos tal vez de otros criterios desproporcionales, digo, queda a debate, ¿no? Y bueno, así a tomar en cuenta respecto a estos casos paradigmáticos, existe una tendencia global en los criterios que sostienen los criterios y las cortes, esto es, pues el otorgar la posibilidad de que las personas voten, independientemente si tienen o no sentencia, independientemente del delito. Claro está, cada estado ha tomado posicionamiento respecto de cuáles considera que son graves, cuáles consideran que no, qué tipos de delitos, y bueno, las personas infractoras de cierto tipo de delitos no pueden participar, pero lo importante es que, pues bueno, se justifique, ¿no? Se tenga justificación, y también pues la proporcionalidad que tenga que ver esta suspensión se acorde con el delito que se cometió. Y bueno, así, la idea detrás de esto es que pues el sufragio es el centro de la democracia, ¿no? La forma en la cual los individuos pueden participar. Claro, actualmente ya también hablamos de mecanismos de participación ciudadana, de una democracia que se apoya en este otro tipo de mecanismos, ¿no?, para hacer pues la participación más constante e intensa. Sin embargo, pues bueno, se sabe que el sufragio pues sigue siendo algo muy importante para pues poder opinar de los asuntos públicos y plasmar en el proyecto o bueno, dar el respaldo al apoyo al proyecto que pues consideramos merece nuestro apoyo, ¿no? Entonces, aquí pues también está esto de los límites de las penas. Bueno, de acuerdo a la gravedad, es de acuerdo a lo que va la suspensión. Muy importante también la idea de la reinserción del grupo carcelario. Esto es muy importante, ¿no? Porque también, pues bueno, se ha planteado que pues la reinserción social se da a través de la educación, del trabajo, pues también formaciones, ¿no?, que las personas en algún punto no pudieron tener, incluso el apoyo, incluso hasta psicológico. Sin embargo, pues bueno, se ha visto, ¿no?, que la reinserción del grupo carcelario también puede darse a través de la participación de los asuntos públicos y, bueno, en este caso, pues de que las personas puedan votar, ¿no? Así, pues bueno, en términos generales, solo es aceptable la restricción. Ojo, nuevamente les voy a decir aquí algo que me parece muy importante y como reitero muchas veces, tatúenselo, ¿no? Ténganlo muy en mente, apúntenlo, esto sí en rojito, señálenle, ¿no? ¿Cuándo, no, es aceptable la restricción? Puede ser por el tipo de delito, por la duración de la pena y sobre todo, pues bueno, ahí va por la particularidad del caso. ¿Ok? Entonces aquí hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Pues aquí yo ponía ahí la crítica, ¿no? El papel del legislativo, veíamos en el caso de Sudáfrica, ¿no?, que habíamos señalado, pues que se advertía, ¿no?, la necesidad de que en estos asuntos, pues nosotros sabemos que los códigos a veces ya son muy viejos e incluso son retomados de otros lugares.
o la influencia, ¿no?, que tiene un código penal de otro país o de otra región, ¿no?, respecto del que se está utilizando. Sin embargo, es necesario que exista una revisión, pues, de las leyes y pues el legislativo pueda, en aquellos puntos que quedan pendientes, como puede ser el del voto de las personas en prisión, pues que, pues bueno, realmente se regule de acuerdo a la actualidad que nosotros, a la actualidad que tenemos del pensamiento del ejercicio de los derechos, ¿no? Y de ahí, pues bueno, esto que ha surgido y que pues puede ser criticable para algunos, o que para algunos, pues bueno, tiene sus puntos necesarios, ¿no? Y que pues justos, ¿no? El activismo judicial. Eh, es decir, esta participación que tiene el juez al encontrar que pues se requiere una relectura de la norma y por lo tanto, pues bueno, esta pues necesita adecuarse a la perspectiva actual, decía yo, del ejercicio de los derechos, ¿no? Hay quien lo ve negativo, hay quien lo ve positivo, pues digo, ya tendrán ustedes su posición, ¿no? Hasta qué punto puede ser, y sobre todo, pues bueno, actualmente hablando una nueva perspectiva, ¿no? De hablar ya no solo de la constitucionalidad, sino también de la convencionalidad, ¿no? Qué tan interesantes son estos criterios de otras latitudes. Nosotros lo veremos también, pues tenemos, ¿no?, nuestro propio marco normativo regional, ¿no?, convencional, pero también, pues bueno, a veces es interesante, mencionaba yo desde la clase pasada, pues observar estos otros criterios internacionales que también pueden orientar de alguna forma la perspectiva que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que estos tres aspectos se aterrizan muy bien en la sentencia, en el sub JDC 358-2018, ¿no? El derecho al voto de las personas en prisión y que derivó en la prueba piloto, pero bueno, ahí nos estamos adelantando. Así, pues bueno, también tenemos, pues bueno, otras experiencias. Fíjense, Estados Unidos, pues bueno, hay algunos estados, ¿no?, que lo niegan, hay otros que sí. Y sin embargo, pues bueno, en términos federales, hay una constitucionalidad, se permite la prohibición del voto por pena privativa de la libertad. Canadá, no hay pérdida de derecho al sufragio. Sí, pues bueno, las penas son menores a 2 años. Francia, pues por pena complementaria, es decir, un juez debe de señalar, ¿no? Ahí, pues bueno, bajo el delito que tú cometiste, como pena complementaria está la limitación a tus derechos políticos. Es decir, se establece desde la sentencia si va a estar limitado o no va a estar limitado en sus derechos políticos o qué otros derechos se van a limitar. Esto es bien interesante, ¿no? Porque fíjense, ya se está haciendo así al caso, ¿no? Imagínense aquí que pues muchas veces en el documental que señalaba y que es una práctica que se sigue denunciando, donde pues, los expedientes van ahora sí que como copias, ¿no? El establecer que sea algo preciso, ¿no? Por caso, es algo muy interesante. Italia, pues la limitación por tipo de delito. Ahí el Código Penal establece qué delitos, pues son limitados. Aquí nos pone permítame. Ana Gabriela dice una lectura que sintetiza, a mi parecer, la situación de México. Muchísimas gracias, Ana. Alemania, hay que leerlo. Italia, Alemania, pérdida del voto por resolución judicial. Reino Unido, se contemplaba la pérdida del sufragio por pena privativa de libertad, se declaró incompatible, pues como lo vimos en el caso, ¿no? Hirst. Sudáfrica, pues todos los prisioneros pueden participar. España, las personas en prisión pueden sufragar mediante voto postal. Y bueno, ahora sí, aterrizaremos en el caso mexicano. Fíjense, aquí es interesante, ¿no? Porque de entrada hay que observar, ¿no? Cuáles eran las posiciones, ¿no? Que se han tenido en México, ¿no? Y ustedes saben que, pues, antes del Tribunal Electoral, pues, bueno, era la Suprema Corte de Justicia la que, pues, preponderantemente establecía, pues, criterios, ¿no?, constitucionales. Actualmente se considera que el TPJF, pues, siendo un tribunal constitucional, también establece ciertos criterios, ¿no?
Así, pues, en ocasiones, pues, no ha sido compatible bueno, no es que no sea compatible, porque debe serlo, ¿no? Sino que, pues, bueno, ha existido, ¿no? Ciertas posturas, ¿no? Particularidades de este tema, ¿no? Bueno, aquí se señala, existen dos perspectivas o posicionamientos por una parte están los criterios esgrimidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prevalencia de la restricción a nivel constitucional, y por otra parte se encuentran las posturas de algunos tribunales colegiados de circuito, así como la interpretación desarrollada por el TPJF, en los cuales se ha sustentado la importancia de la presunción de inocencia y el principio del sufragio universal por encima de cualquier disposición que por sí misma carezca de una sustentabilidad objetiva. Y como veremos, pues bueno, esto ha cambiado a raíz de esta sentencia del 2008. El análisis de la sentencia sobre el tema puede dividirse en dos apartados: la suspensión del voto activo y la suspensión del voto pasivo. Si bien desde hace no mucho, decía yo 2008, pues bueno, ha cobrado esta cuestión del voto activo, también ya hay una sentencia que plantea esta idea del voto pasivo, ¿no? Una sentencia de la Sala Superior. Pero bueno, primero vamos a entrar a esto del voto activo, ¿no? Tenemos algunas sentencias que resultan interesantes. La primera es el sub-JDC 20/2007, es conocido como uno de los, así, el antecedente remoto, ¿no? El caso Hernández, y bueno, tiene que ver con la tutela del derecho al voto activo por rehabilitación de los derechos políticos. Esta persona, pues bueno, había cumplido ahora sí que su pena privativa de la libertad, y entonces, pues cuando en un momento quiso recuperar su credencial de elector, le dijeron que todavía estaba suspendido por encontrarse en este libro, ¿no? Ese libro negro, ¿no? Me parece. Pues están ahí las personas, ¿no? Que tienen suspensión. Entonces esta persona interpuso un JDC, un juicio para protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y se le otorgó su credencial para votar, ¿no? Aquí hay algo importante, porque si bien se le emite su credencial para votar, también lo que mencionaba hace rato, nuestra credencial de elector también hace las veces de una credencial de identidad. Entonces, cuando alguien pierde una credencial de elector, no solo está incapacitado para votar, también está incapacitado para poder realizar otras actividades relacionadas con su identidad. Imagínense, o sea, en cualquier lugar, para identificarte, ¿cuál es el documento por excelencia que se solicita? Pues la credencial para votar, ¿no? Entonces, quieres hacer un trámite bancario, necesitas tu credencial para votar. Quieres solicitar cualquier tipo de solicitud, incluso hasta para el cable, para un contrato cualquiera, pues se necesita una credencial para votar. Entonces ahí la importancia de este documento, no solo para rehabilitar derechos políticos, sino también otros derechos vinculados a esta credencial de elector. Tenemos como segundo ejemplo el de la Sala Toluca, un JDC, caso Hueso y Jaramillo, la tutela al voto activo por estar sujeto al proceso en libertad. Bueno, estas personas, pues bueno, estaban siguiendo su proceso, pero estaban en libertad, y entonces, pues bueno, se les excluye del padrón electoral y de la lista nominal de electores, ¿no? Entonces, pues ellos interponen este JDC y se les otorga la posibilidad a votar, al considerar que, pues bueno, bajo presunción de inocencia, y sobre todo que estaban en libertad, las personas estaban en libertad y por lo tanto podían ir a ejercer su voto. Como veremos, una de las limitaciones más importantes, o que se consideraba por la cual se limitaban los derechos político-electorales, o en específico el derecho al voto, tenía que ver con esta posibilidad, o mejor dicho, con el impedimento que tenían las personas que estaban sometidas a un proceso penal, pero que estaban en prisión. ¿Y cuál era este impedimento? Pues que no se podían trasladar, ¿no?, a la casilla para poder votar. Sin embargo, pues bueno, ahí el criterio se orientaría con el tiempo al sentido de decir, es hasta que la persona pierde la libertad, hasta el momento en el cual
se limitan estos derechos, ¿no? Y sería algo que iniciaría con este caso Hueso y Jaramillo, donde, pues bueno, si están en libertad, pues que voten, ¿no? Caso Pedraza, este también fue muy popular, muy conocido, es muy importante. Dice la tutela al voto activo por estar sujeto al proceso en libertad. Entonces ahí dice la negación de inscripción en el padrón electoral, así como la expedición de credencial para votar. Lo mismo esta persona, pues bueno, estaba siguiendo un proceso y pues no se le podía negar porque pues bueno, tenía esa posibilidad, no se podía, aunque estuviera siguiendo aunque estuviera siguiendo un proceso, ¿no? Judicial, pues no podía existir una limitación a sus derechos o excluírsele del padrón electoral, porque pues bueno, podía hacerlo, podía participar en la elección, podía votar por estar en libertad, ¿no? Entonces así pues se emitió esta jurisprudencia, la 39/2013, que dice suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano prevista en la fracción segunda del artículo 38 constitucional, solo procede cuando se prive de la libertad. Este es muy importante porque esa era la limitación. Decir, pues es que como no puede ir a votar, aunque tenga la presunción de inocencia, inevitablemente pues no va a poder ir a votar porque ya está en prisión. ¿Qué hizo la sentencia de 2018? Pues bueno, establecer que, pues bueno, no puede ir a votar, que sea mediante, pues bueno, lo veremos, ¿no? Voto a distancia, ¿no? Que las personas puedan votar. Es decir, si ellas no pueden ir a votar y tienen presunción de inocencia, pues bueno, que se les otorguen los medios para que puedan participar. Bueno, aquí de rapidito dice la suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal o contar desde la fecha del auto de formal prisión no es absoluta ni categórica, ya que las citadas disposiciones establecen las bases para admitir que aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a un proceso penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiera recluido a prisión, no hay razones válidas, fíjense, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-electorales, pues resulta innegable que salvo la limitación referida al no haberse privado la libertad personal del sujeto y al operar en su favor la presunción de inocencia, debe continuar con el uso y goce de sus derechos, algo que yo ya había mencionado anteriormente. Entonces, checan, aquí vemos cómo, digo, no es porque estemos en un seminario del tribunal, pero vemos cómo, o sea, el tribunal ya desde antes, ¿no? Con mucha anterioridad estaba entendiendo, ¿no? Hacia dónde, pues no era solo verlo, ¿no? Como una influencia de lo que está sucediendo en otras latitudes, ¿no? En otras cortes, sino también entender, pues bueno, cuál es el sentido de las limitaciones del derecho al voto. ¿Realmente es así en automático suspenderlos? ¿O debe de haber algún razonamiento detrás de la suspensión? Aquí la sala suspensión justamente va a establecer esto, pues bueno, pues es que pues no podemos establecer a rajatabla las limitaciones, ¿verdad? Pues debe de haber un razonamiento, una justificación para considerar por qué se deben suspender los derechos político-electorales, ¿no? Si la autoridad en materia penal no ha determinado que esta persona sea culpable como tal, ¿no? O considere que esta persona puede seguir el proceso en libertad, ¿por qué habría yo de limitarle otros derechos como tribunal, ¿no? O mejor dicho, no tutelarlos. Es interesante esta jurisprudencia, tiene mucha carnita detrás. Y dice, por lo anterior, concurrentes con la presunción de inocencia, ya aparece, fíjense, reconocida en la Constitución Federal como derecho fundamental y recogida en los citados instrumentos internacionales, ya estaban muy aprobados y ratificados en los términos del 113 de la Constitución Política. La suspensión de derechos consiste en la restricción particular y transitoria del ejercicio de los derechos del ciudadano relativos a la participación política. Debe basarse en criterios objetivos y razonables, ¿no? Entonces vemos estas limitaciones y pues bueno, en consonancia ya con control de constitucionalidad y convencionalidad, pues bueno, las limitaciones no
mencionaba yo, pues debe darse sin un argumento detrás, ¿no? Y bueno, ahora vamos a entrar a la suspensión del voto activo. Nos vamos a ir un poquito rápido ya son 6:26. Dice, la Corte, fíjense lo que señalaba, ¿no? La jurisprudencia 33-2011, el derecho al voto se suspende por el dictado de auto de formal prisión o de vinculación a proceso solo cuando el procesado esté efectivamente privado de su libertad. Entonces se consideraba esto, la limitación física de las personas era lo que, pues bueno, iba a hacer que las personas no pudieran participar o, ejercer su voto activo. Casos respecto de la suspensión del voto pasivo, tenemos varios candidatos que han enfrentado procesos judiciales y por lo tanto, pues esto ha venido a considerarse respecto de si debe de limitarse o no debe de limitarse sus derechos al voto pasivo, ¿no? Por ejemplo, el caso Godoy, en el cual, pues bueno, se da la suspensión de derecho al voto pasivo por estar prófugo de la justicia. Ahí sí considero que, pues bueno, el estar prófugo de la justicia, pues bueno, sí era meritorio, ¿no? De la suspensión de este derecho al voto pasivo, ¿no? El caso Orozco, la tutela al derecho al voto pasivo por estar sujeta al proceso en libertad. Esta persona era candidato y fíjense, esto se ha reiterado en otras ocasiones. Personas que son candidatas están siguiendo un proceso, en este caso era en libertad, y pues bueno, ahí se consideraba que pues en tanto no fuera culpable, pues podía seguir este proceso, ¿no? Podía seguir siendo candidata y pues no era necesario que pues se cambiara, se sustituyera al candidato. Cuando perdiera la libertad, ahí sí, pues inevitablemente, aunque ganara, pues no iba a poder tomar posesión, que les digo, ya ha pasado, ahorita tengo unos casos identificados, ya ha pasado. Caso Sánchez, este es el de Greg Sánchez, que también fue muy popular, sí estuvo en medios, ¿no? La suspensión del derecho a ser votado por estar privado de la libertad. Esta persona, pues bueno, ya estaba privada de la libertad, pues ya no podía continuar con su candidatura. El caso Guevara, la tutela del derecho al voto pasivo, ese es un candidato electo, pues se consideró que pues al estar privado de la libertad, pues no podía ser candidato y pues sobre todo pues no podía ejercer el cargo por el cual pues había sido electo. También, bueno, tenemos otros, dicen la tutela del derecho al voto pasivo por tener una sanción administra sub judice. Esto también fue un subreg 168 de 2012 y pues se consideró ahí que pues, en tanto no existía o no exista, mejor dicho, una resolución firme, pues no se podía suspender el derecho al voto pasivo. Finalmente, el caso Arias y Cruz, subreg 58-2013, la restitución del derecho a ser votado por haber cumplido con la sanción penal. Este fue un caso de unas personas que, pues, pues fueron encontradas culpables en algún momento, pues bueno, regresan, ¿no? Cumplen su pena, ¿no? Estas personas, y pues son candidateadas por un partido político, ¿no? Entonces ahí se consideraba que pues no cumplían, ¿no? Pues con el modo honesto de vivir, sin embargo, pues se va considerando que pues bueno, si ya habían cumplido con su sanción penal, pues bueno, pues ya eran, pues se estaban reincorporando, ¿no? A la sociedad y pues por lo tanto, pues una vez cumplida la pena, no había otro tipo de limitación. Les señalaba aquí, bueno, rapidísimo, son unas tesis sobre el tema, ustedes las pueden consultar después, a tomar en cuenta casos mucho más recientes, el caso de Alfonso Miranda, el caso de Kiko López y Abiel Medina, personas que pues se fueron candidatos y que pues bueno, estaban en prisión. Al estar en prisión, pues bueno, quien tuvo y al resultar electos en algunos casos como ganadores, pues quienes tomaron el cargo fueron sus suplentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos no podían salir de prisión, ¿no? Y pues bueno, aquí el de Alfonso Miranda me parece que es un caso interesante porque él se le asocia, ¿no? Con un grupo delictivo y pues bueno, incluso pues se hablaba, ¿no? De que pues hacía llamadas, creo que con su teléfono, ¿no? Y inauguró un puente y demás, ¿no? Pero realmente quien ocupaba el cargo pues era su suplente, ¿no? Pero digo, casos que ya se han suscitado. Y está la línea jurisprudencial respecto a estos temas, ustedes pues lo pueden
lo pueden consultar. Y ahora sí, vámonos rápido respecto de esta sentencia que les mencionaba yo, que es muy importante, el sub JDC 352, diagonal 2018 y su acumulado 353 de el mismo año. ¿Cuál es el contexto? Bueno, hasta aquí algún comentario. Todo en orden. Alguien que abra su micrófono y diga sí, que como que ahorita los dejé de ver. Sí, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, todo bien. Sí, maestro, ok, todo en orden. Ok, perfecto. Sí, es que como ahorita, de eso que está mal, mi señal está fluctuando y nada más veo las fotos, entonces me saco un poquito de onda. Pero bueno, ya que estamos, vamos a entrar a este caso. Bueno, este caso pues se presenta el 1 de junio de 2018, ¿no? Y la sentencia de la Sala Superior se da hasta Sujei. Se da hasta el 20 de febrero del año 2019, ¿no? Estas personas, pues bueno, aquí se debe apuntar que querían participar, votar en el proceso electoral de 2018, ¿no? Entonces la sentencia, pues ya vendría a posterior, ¿no? ¿Quiénes eran los actores? Es Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Luis López. Ellos se autoadscribieron como personas tzotziles. Y bueno, en su relato de los hechos, pues ellos señalan, ¿no?, que fueron aprendidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y se encontraban recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social El Amate, Cintalapa, Chiapas, derivado de diversas causas penales en las que pues no se había dictado sentencia, ¿no? Aquí les dejo un conversatorio sobre esto. Y pues bueno, aquí lo interesante es que ellos también señalaban que tenían ya bastante tiempo en prisión y que pues no se les había otorgado una sentencia. Fíjense, dice, debido al proceso que alegaban, dicen que desde el momento en su detención fueron torturados y no se les informaron los motivos de su aprehensión mediante su lengua originaria. Situación que se había prolongado, imagínense, 15 años. 15 años, o sea, ellos tenían 15 años, señalaban 15 años sin tener sentencia. Y bueno, señalaban también que vivían en una situación precaria porque no contaban pues con visitas regulares y vivían en condiciones infrahumanas procesadas por un delito que no cometieron. Esto a su parecer. También señalan que pues bueno, no contaban con su credencial de lector, cosa que pues les afectaba en sus derechos. Y fíjense, aquí es donde se expone derechos político-electorales. Señalaban desde que fueron detenidos y hasta la fecha se les había violentado su derecho a votar, primero porque con motivo de la normatividad se les había retirado su credencial para votar. En segundo lugar, porque a pesar de que aún no había sentencia condenatoria en su contra, la autoridad, esto es el Instituto Nacional Electoral, no había dictado los mecanismos necesarios a efecto de que pudieran ejercer su derecho al sufragio en las elecciones federales y locales. Entonces, aquí, desde su parecer, existía una omisión del Instituto Nacional Electoral por el cual ellos no habían podido votar. Refirieron también que la situación en que se encontraban, refieren que la situación en que se encuentra debe imperar el principio de presunción de inocencia, puesto que pues no había una sentencia que los hubiera declarado culpables. La verdad es que no sé qué ha sucedido con estas personas. Sería interesante saber qué ocurrió, si ya tuvieron sentencia y cuánto fue, si ya cumplieron, ¿no?, su pena, están libres. Hay que investigarlo, ¿verdad? Dice agravios, ¿no? Por lo tanto, es que el Estado, por conducto del INE, pues había sido omiso en establecer mecanismos tendentes a garantizar el derecho a votar de las personas en prisión sin sentencia. 2, al no garantizarse el derecho en el supuesto referido, el INE no realizaba una interpretación del derecho al voto de una manera restrictiva, contrario al artículo 35, párrafo 1 de la Constitución y tratados internacionales. Asimismo, que el artículo 38, fracción segunda de la Constitución,
debía interpretarse de tal forma que coexistiera con el derecho a votar y el derecho a la presunción de inocencia. Bien interesantes sus agravios, ¿no? Cómo los estructuraron. Dicen que se escucha algo cortado, ¿esto es así? Sí, una disculpa. Yo lo ¿Ya se escucho escucha? bien, maestro. Ok, ¿Se escucha bien? bueno, muchas gracias. Voy a tratar de irme despacito para que se escuche mejor. Una disculpa por si es mi red, ¿no? Y bueno, para estudiar el caso, pues existió una precisión metodológica de la sala superior y decía esta precisión metodológica, únicamente la sala superior va a estudiar la fracción segunda del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál es esta fracción? La que señala, dice, fracción segunda, derivada de la sujeción a proceso por delito que merezca pena corporal, la que convencionalmente podría conceptuarse como una consecuencia accesoria de la sujeción a proceso y no como pena, sanción o medida cautelar, pues su naturaleza y finalidad no responden a la de estos últimos conceptos. Y así, bueno, ellos consideraron que solo se estudiaría e interpretaría la primera de las tres causas, que se refiere a las personas sujetas a proceso penal, pero no han sido sentenciadas, y precisamente en ese supuesto se encuentran los actores. Es decir, esta sentencia solo emitiría opinión respecto del voto de las personas en prisión que no tienen sentencia. Esa fue la presión metodológica. Entonces no entraría el estudio de todo el artículo, solo de esta porción del artículo. ¿Cuál era la justificación? Así que dio la sala superior, y de acuerdo con la anterior precisión, esta sala superior sustenta la tesis de que las personas en prisión que no han sido sentenciadas y se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia tienen derecho a votar. Aquí quiero comentarles algo. Bajo el nuevo modelo de sentencias, en el cual se establece o la intención es establecer con claridad a dónde quiere llegar el juzgador y el por qué, es decir, cuáles son los razonamientos que tiene detrás de su decisión. Me parece que esta sentencia es un ejemplo muy interesante de este modelo y que valdría la pena estudiarlo y hasta cierto punto replicarlo a las características de otros casos y de otros supuestos. ¿Por qué lo señalo? Porque la sala superior en esta sentencia establece casi como si fuera un trabajo de investigación cuál es su tesis a demostrar durante todo el desarrollo de sus argumentos. ¿Me escuchan? Perdón, ya me... ok, sí. Entonces, esto es lo que me parece muy interesante de esta sentencia y de este modelo. Porque vean, aquí ya lo va a plantear la sala superior. ¿Cuál es su tesis a demostrar en esta sentencia? ¿Cuáles van a ser los argumentos que estén detrás de esta tesis, no? Entonces, esto me parece muy, muy interesante y rescatable, les digo yo. Pero bueno, regresando aquí a la sentencia. Marco normativo, la interpretación evolutiva del derecho al voto y la presunción de inocencia. Lo que va a hacer la sala superior es analizar esta idea del derecho al voto respecto de su relación con la presunción de inocencia. ¿Qué tiene que ver ahora sí que van a estar, mejor dicho, a la luz del principio de progresividad y no regresividad? Así, la sala superior debía ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos, de ser el caso que encontrara una lectura que limitara indebidamente el derecho al voto y la presunción de inocencia. Muy interesante, les digo, a mí me parece que se cuidó mucho. Claro, hay puntos de crítica que se pueden tener respecto a esta sentencia. Claro que los hay, yo también los tengo, pero digo, metodológicamente me parece que la forma en la que fue surcida esta sentencia es al menos un esfuerzo muy interesante por la importancia de este tema. La garantía del derecho al voto. Ante la existencia del deber jurídico de garantizar el derecho al voto, la autoridad electoral competente implementa el mecanismo para hacer factible este derecho. Así el INE pues tendría que implementar una primera etapa de prueba para hacer efectivo el derecho al voto de las personas.
Entonces aquí ya se establece pues que es hacia dónde va a llegar la sentencia. Vamos a entrar de manera rápida a algunos de los razonamientos que se virtieron en esta sentencia, porque les digo yo, o sea, se hace casi como un estudio, bueno, se hace un estudio académico, digamos, investigación y razonamientos derivados de comprender cuál es el estado en otras latitudes, de cuáles son los criterios internacionales, de cuál es el contexto de la norma en México, de esta idea de la convencionalidad y de la constitucionalidad, pero también de los principios que aplican para la tutela de los derechos político-electorales. Digo, es muy, muy interesante. Y bueno, así hay algunos criterios, bueno, algunos argumentos y criterios, ¿no?, que se derivan, que quiero retomar. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el principio de presunción de inocencia se constituye en el derecho de las personas acusadas a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad haya quedado demostrada plenamente. Entonces aquí ya se rescata de antemano la importancia de la presunción de inocencia, que no es para menos después de que nosotros venimos de una reforma que hizo un cambio en nuestro sistema penal acusatorio y que nosotros ya vimos, ya entendimos cuál es la importancia de este cambio. Aquí es donde van a empezar a caer todo lo que vimos, todo el peso de lo que ya vimos anteriormente. Y quiero que lo retomen, por favor, se los pido mucho. Y bueno, entonces dice, esto es importante, la presunción de inocencia. Nadie es culpable, ¿no? Sino que por el contrario, sí es todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es importante, ¿no?, para esta reforma penitenciaria, para la reforma en materia de derechos humanos y sobre todo para que sea real el debido proceso. Ahora, dice, la privación preventiva de la libertad es una práctica que despoja a las personas de su estatus jurídicos de ciudadanía, privándolas de sus derechos políticos y de su participación en las decisiones relevantes de la nación, lo cual termina por despojarlas y excluirlas totalmente de la comunidad. Algo muy importante y que vimos respecto de la vulnerabilidad y que espero que vean en el documental. Una persona que pierde su libertad no vuelve a ser nunca la misma persona. El estrés, la experiencia, lo que se vive ahí dentro, transforma a las personas. Nunca vuelven a ser las mismas. Por lo tanto, es importante considerar que las personas, lo último que deben de estar afectados es su libertad. Claro, si ya se demuestra esa afectación, pues bueno, tendrá que cumplir con la pena que conlleva. Mientras tanto, el afectar de esa forma es algo que pues debe de tenerse muchísimo cuidado. Se despoja más que la libertad. Así, bueno, las personas en prisión preventiva pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad. Y aquí ya lo señala la Corte, digo, la Tribunal, la Sala Superior del TPJF, ya está hablando de ellos como un grupo en situación de vulnerabilidad por la carencia de un reconocimiento de identidad. Para la Sala Superior esto no es menor, esto ya los coloca en una situación de vulnerabilidad. Asimismo, la falta de documentos para identificarse y poder realizar otros trámites frente al Estado. La pérdida de la identidad, como vimos en otros casos, les comentaba yo el caso de las niñas, ¿no? Bocacho de Haití. Esta pérdida genera un vacío en las personas. Dice, la mayor vulnerabilidad reside en la pérdida del reconocimiento y ejercicio de derechos. Negar a las personas procesadas el derecho al voto debilita el empoderamiento de la ciudadanía para decidir y participar en la creación o modificación de leyes como aquellas que pueden mejorar las situaciones de vida dentro de las cárceles. Aquí me parece que hay una lectura en el fondo del caso Hearst. Incluso las personas que han cometido delitos de alta gravedad pueden participar, aunque ya no puedan tener incluso la posibilidad de reinsertarse por el delito que cometieron, pero sí que puedan participar en políticas públicas que influyan, ya no solo en asuntos que tengan que ver con aquello cuando recuperen la libertad, sino con políticas públicas respecto de la población en la que se encuentran, la población penitenciaria, que es el caso Hearst. Ante la necesidad de visibilizar a las personas en prisión,
como todos los grupos vulnerables que no muchas veces no son visibilizados, y aquí se mencionaba, la vulnerabilidad no solo es porque las personas estén disminuidas en alguna circunstancia, sino porque también no existen otro tipo de mecanismos que los ayuden a superar esta invisibilización que tienen. Entonces, de ahí que sea necesario visibilizar a todos los grupos que se consideran en algún tipo de vulnerabilidad y en consecuencia, pues otorgarle herramientas que puedan ayudarles a enfrentar, superar esta situación. Así, bueno, en algunos casos las personas que sí tienen el derecho a votar porque no han sido sentenciadas, sino que tienen la presunción de inocencia, se encuentran en condiciones que materialmente les impiden votar. Es decir, pues bueno, si existe la presunción de inocencia, no han sido sentenciadas, sin embargo, se está vulnerando que pues puedan votar. ¿Por qué? Pues por las condiciones materiales. ¿Cuáles son estas condiciones materiales? Que están recluidas y no pueden trasladarse a la casilla, ¿no? Al lugar donde van a emitir su voto. Así, el Estado debe cumplir con las obligaciones y ejercer las acciones que se requieran para garantizar el ejercicio del derecho. Para garantizarlo, así lo dice la Sala Superior, no es suficiente proclamarlo, sino que es necesario disponer de mecanismos adecuados para ello. Aquí esta sentencia tiene hasta sus momentos así como bien inspiradores, ¿no? Digo, la verdad es que, híjole, ¿no? La forma en la que se redactó, la forma en la que se señala y los párrafos suenan contundentes. Digo, hay una crítica respecto de qué tanto estuvo aquí un cierto activismo judicial, ¿no? Para interpretarlo, ¿no? Habrá que ver. Pero pues la verdad es que a mí me parecen bien contundentes los razonamientos y la justificación que se está haciendo de la posición que se tiene. Así, ante el reconocimiento del derecho al voto de las personas en prisión preventiva, se implementará la primera etapa de prueba que permita garantizar este derecho de las elecciones del año 2024. Y bueno, pues ya existe aquí que se deben considerar voto. Hay un voto particular de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante González y Reyes Rodríguez Mondragón, ¿no? Aquí ellos consideraban que, pues bueno, ya pues la Sala Superior estaba planteando sobre un tema que, pues bueno, ya no era posible resarcir porque, pues estas dos personas querían votar, pues bueno, ya para el tiempo que se da la sentencia de la Sala Superior, era materialmente imposible otorgarles este derecho porque, pues bueno, ya había pasado la elección y por lo tanto debía considerarse como pues algo que ya había causado, ¿no? Estado, ¿no? Ya se había dado. Sin embargo, pues bueno, hay también esto que pues aquí pues ya no solo se planteaban cuestiones de el caso en concreto, ¿no? Sino que también pues ya se habló aquí de efectos erga omnes, ¿no? Y pues bueno, esto pues se podía plantear de cuál es el límite y cuáles son los alcances de una sentencia de la Sala Superior cuando pues bueno, está hablando sobre un grupo vulnerable, ¿no? Y pues bueno, también aquí pues pues que no se plantea una cuestión de una omisión legislativa y qué tan prudente pues fue que se diera pues parte pues al legislativo para se regulara digamos esta disposición a partir de los criterios que se habían señalado en la sentencia. Le digo, hay varios puntos de crítica, incluso también respecto a la lectura que hace la Sala Superior del propio artículo 35, entonces, pues bueno, les digo, hay puntos de crítica, ¿no? Ahorita no nos vamos a centrar, tenemos pocos minutos, vamos a ver nada más ya de rápido lo que fue la implementación de este voto de las personas privadas de libertad. Como ven, aquí pues ya les pongo pues lo que fue, ¿no? Parte de lo que es la campaña de difusión de esta prueba piloto, ¿no? Y dice, estás en prisión preventiva y te interesa votar, pues bueno, pues vas a poder realizarlo, ¿no? Y cómo se puede, pues ahí venía, ¿no? ¿Cuál es esta modalidad y qué conlleva? Y sobre todo, pues bueno, y cuáles serían los cargos a elegir, ¿no? Cabe señalar que, pues bueno, este modelo, prueba piloto, pues bueno, se determinó en su programación que tendría pues 3 fases, ¿no? La primera serían las actividades previas a la jornada electoral, las actividades del voto anticipado, digamos que la jornada electoral para estas personas, y posteriormente, pues bueno, las actividades
de programación de cada una de las áreas del Instituto Nacional Electoral. Así es como se consideró. Cabe apuntar también que, pues bueno, se establecieron requisitos para la inscripción de los ciudadanos o ciudadanas en el listado nominal de personas privadas de la libertad, ¿no? Y pues estos condiciones que se establecieron fueron, uno, para poder estar inscrito, inscripción en la lista nominal de electores sin tener suspendidos sus derechos político-electorales. Dos, no estar compurgando una sentencia privativa de la libertad al momento de solicitar la incorporación al listado nominal, es decir, que la o el ciudadano se encontraran en prisión preventiva. Tres, manifestar su intención de derecho al voto por la vía postal mediante una solicitud de inscripción individual a la lista nominal de electores en prisión preventiva, ¿no? Entonces, estos eran los requisitos para que las personas pudieran integrarse a esta lista nominal, ¿no? Ahora bien, pues bueno, ¿cómo se eligieron los lugares, no? Pues bueno, hubo una reunión de coordinación, el instituto tuvo que firmar algunos convenios y pues empezar a trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Y pues entonces estos llevaron a un grupo de trabajo, ¿no? Interdisciplinario, multidisciplinario, ¿no? De personas dentro de estos órganos, pero también del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y así, pues bueno, de estos trabajos se obtuvo que, pues bueno, los eferesos, ¿no? Donde se iba a realizar la prueba piloto, ¿no? Pues tenían que ver con, bueno, se estudiaron las condiciones de seguridad, de inclusión, que fueran también donde hubiera población indígena, intercultural, etc. La seguridad, sobre todo, pues garantizar la seguridad. Y pues bueno, también que se contemplaran, pues que fueran todas las circunscripciones, ¿no? Que fueran centros federales, tanto varoniles como femeniles, solo fue un femenil, y pues bueno, una perspectiva que les decía yo de género e intercultural. Y pues así, bueno, también se determinó que se debía utilizar el voto anticipado como un modelo más adecuado para realizar la prueba, y finalmente la difusión sobre opciones políticas a contender se realizaría en un formato impreso. Algo así ya se había señalado hace ratito, no recuerdo, quién fue el que señaló esta oportunidad de tener información, y pues bueno, esto también se determinó. Aquí tenemos, bueno, cuáles fueron los eferesos, ¿no? Se encontraban en qué entidades: Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán. La población, como vemos, mayormente era varonil, y en el caso de Chiapas, ahí sí pues se consideró que era varonil e intercultural, y en el caso de Morelos era uno femenil. Y pues bueno, ahí vemos las ubicaciones geográficas, ¿no? De estos eferesos. El número de registros distribuidos, pues bueno, aquí los tenemos. El que tuvo mayor participación fue el ceferezo de Sonora con 773 registros. El que tuvo menor fue en Michoacán, 351. Aquí les recomiendo esta página de Libros para Elegir, que es la fuente, que pues bueno, nos ayuda con alguna información estadística es un observatorio. Y bueno, pues las actividades del voto anticipado nos vamos a detener, simplemente pues es considerar que pues hubo actividades en las cuales pues se montó la casilla en los eferesos, ¿no? Ahí fue donde la población penitenciaria, pues por las instrucciones que les fueron indicando, pudieron ir a votar. Posteriormente se juntaron todos estos votos, fueron 3 días del 17 al 19, se juntaron estos votos y se remitieron al lugar de procedencia del último domicilio de las personas que votaron, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenía? Se les entregó un sobre. ¿Qué es lo que tenía este sobre? Fíjense, ahí decía un resumen de las opciones, la boleta, ¿no? Un sobrevoto, y también pues este otro paquete, ¿no? Y un instructivo para votar. Esto fue lo que se les otorgó a las personas en prisión para que pudieran emitir su voto, ¿no? ¿Qué pasaba después? Bueno, lo que les comenté, ¿no? Estos votos las juntas locales los recopilaban y los enviaban al último, a la circunscripción que correspondiera al último domicilio de las personas en prisión, ¿no? Y así, pues bueno, se desarrolló la jornada. Vean, aquí hay unas fotos que también en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues bueno, de ahí son tomadas. Como vemos, pues bueno, ahí están las mamparas, las mesas, el personal del Instituto Nacional Electoral, pero también personal
de los centros penales, y pues bueno, ahí vemos cómo las personas podían, de acuerdo, ¿no?, a la posibilidad de que, pues bueno, existiera un orden y vigilancia, pues podían ya entrar a estas mesas, ¿no?, abrir el paquete, informarse de cuáles eran las propuestas, y pues posteriormente ya informados de cuáles eran las propuestas, podían ahora sí emitir su voto y colocarlo en la urna. Aquí es bien interesante porque retomé, pues bueno, que fue el de Morelos, ¿no? La foto donde vemos a diferentes mujeres, y también, pues bueno, vemos aquí también a personas que tienen a menores, ¿no? Una carriola. Y pues bueno, aquí tenemos la participación estimada, la participación final, cuántas personas fueron participando, cuántas no participaron, ¿no? Donde vemos que hubo una baja en la participación, fue en Sonora. Por género participaron 757 hombres, más hombres, porque eran más centros de hombres, y 141 mujeres, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales no participaron? Bueno, pues porque 40 personas ya no se encontraban, ya se encontraban en libertad, ya no se encontraban en los penales. 11 personas se negaron a participar por algún motivo, y pues bueno, también hubo un fallecimiento, ¿no? Así, pues bueno, nosotros ya vimos más o menos cuáles eran los criterios, qué es lo que dijo la Sala Superior, estos criterios, la prueba piloto. Aquí les dejo estas infografías que les pueden ser de mucha ayuda respecto de esta sentencia, la JDC 352, y que les dan un resumen de lo que pues ya hemos visto con anterioridad, pero también pues bueno, aquí está otro respecto de la elegibilidad de una persona que se encuentra en prisión preventiva, ¿no? Y que fue lo que ya señaló la Sala Superior, ¿no? Les dejo también bibliografía, ¿no?, de lo que hemos tomado, ¿no? Y pues bueno, estos son mis comentarios. Permítanme un momentito, dejen suspendo. Nos quedan algunos minutos. ¿Mandé? Disculpe la interrupción, le preguntaba si deseaba que detuviera la grabación. No, sí, ahorita la mantenemos y ya nada más le vamos dando cierre. No te preocupes, ahorita le cerramos. Nada más quería decirles, en los últimos minutos, ¿alguien tiene alguna reflexión? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Nadie? A ver, Sujei, por favor. Digo, ya nada más nos quedan 2, 3 minutitos, unas palabras finales para que podamos terminar esta sesión. Por favor, Sujei. Sí, bueno, yo lo único que quiero decir, en mi opinión, creo que este caso de las personas en prisión y su derecho al voto, es algo que indiscutiblemente en algún momento va a pasar. Lo comparo quizá con, por ejemplo, el tema del aborto y el matrimonio igualitario, ¿no? Que a mucha gente pues no le parece, tiene como que argumentos en contra, porque pues muchos entiendo que sus ideologías y su forma de ver la conducta de las demás personas pues es muy, muy distinta, ¿no? Pero creo que este tema sí va a seguir sonando, es algo que en cualquier momento se va a regular, va a pasar, y pues yo creo que lo único que nos queda a nosotros que pues nos interesamos en este tipo de temas es seguir informando y de alguna manera darle divulgación para que muchas personas conozcan el por qué sí deberían votar y pues nada, ¿no? Sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Sujei. ¿Alguien más quiere participar? Te agradezco mucho. Este tema es muy interesante, les comentaba yo. Bueno, perdón, antes de que dé algún tipo de cierre, les quiero decir que, pues bueno, ya les puse aquí mi Twitter, es AXL Gato Cohete. Reitero, digo, quien ya tomó sesión, es un Twitter personal, entonces pues ya tiene ese nombre y pues ahora sí que no lo pienso cambiar porque pues así soy yo. Y tiene ese nombre que es nada, pues ahora sí que muy serio, ¿verdad? Soy Alexander Reyes. Y bueno, también les dejo mi correo,
Mi correo es alexander.reyes@te.gov.mx. Quien quiera la presentación, por favor, mándenme un correo y yo se las reenvío, ¿no? La presentación, ¿ok? Y bueno, finalmente, pues yo lo que les quiero comentar respecto ya, ahora sí como ahora sí que como cierre, pues este tema no es un tema muy interesante, ¿no? Nos pone a nosotros mismos, ¿no? A repensar cómo observamos las cosas, cómo las vemos, ¿no? Y pues bueno, es necesario reflexionar cómo vemos a la población penitenciaria, claro está, a luz de los propios problemas que tenemos en nuestro país, de lo difícil que ha sido y de lo que hemos enfrentado como sociedad en México. Sin embargo, pues bueno, es necesario repensar que no todo debe de ser de la misma forma para todos. Existen varios supuestos y varias situaciones en particular, que deben ser tomadas en su particularidad, ¿no? Y bueno, yo había escrito anteriormente una reflexión en la cual, pues bueno, señalo, dice, en México existen grandes retos en términos de derechos humanos y desigualdad que deben combatirse mediante políticas públicas, programas sociales y herramientas de participación ciudadana. Sin embargo, parece ser que los grupos vulnerables, dentro de los cuales se encuentran las personas en situación de cárcel, han encontrado en las salas, ya sea regionales o la sala superior del TPJF, una vía para superar la situación en la que se encuentra. Evidentemente, y eso debe de quedar muy claro, la función de un tribunal electoral pareciera ser que no debe ser establecer políticas públicas, pero, pues bueno, sus salas han demostrado que la obligación de garantizar derechos políticos como derechos humanos, que yo lo considero desde esa perspectiva, implica que el Estado debe de tomar todas las medidas necesarias para procurar que las personas sujetas a jurisdicción puedan disfrutarlos efectivamente, no importando quiénes sean, y sobre todo debe existir un razonamiento detrás de la limitación a cualquier derecho. Pareciera ser exagerado en ocasiones defender derechos, sin embargo, lo que nos ha advertido la experiencia es que siempre la procuración o la tutela de un derecho puede llegar a incomodar, pero es preferible tutelar un derecho a dejarlo y o permitir la desventaja de ciertos grupos o de ciertas personas. Y yo, pues bueno, les agradezco muchísimo el poder el haber compartido sesión con ustedes el día de ayer, iniciar el mes de febrero con ustedes en su compañía. Les agradezco muchísimo. Ha sido un grupo muy interesante, muy participativo, se los agradezco. Sigan así. De eso se trata, que ustedes sigan participando en los seminarios. Estos seminarios de la Escuela Judicial Electoral son para ustedes, hagan los suyos y pues sobre todo también pues háganlo saber que existen estos seminarios y que pues se borren también pues algunos prejuicios, ¿no? Sobre pues qué es la materia electoral, cuáles son sus límites y redescubrir, ¿no? Que tienen nuevos alcances, ¿no? Que hay muchísimos temas muy interesantes en la materia electoral. La materia electoral ya no solo se trata de procesos electorales, de casillas y de votos, ya también tiene otros temas y pues bueno, ahí vemos derechos humanos. Les agradezco muchísimo su atención, su participación, ha sido un gusto para mí, y pues quedo a sus órdenes en los contactos que ya les he señalado. Muy buenas noches y pues espero verlos, como ya he visto a algunos compañeros, en otras oportunidades. Muchas gracias, síganse cuidando. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alexander. Nos vemos Hasta la próxima. Descansen. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Mira tu papá. Bonita noche a todos. Maestro, Gracias. muchas gracias. Gracias.